Hola, mi nombre es Carlos Mario Castro, estudio en el Liceo Nacional Max Seidel, en el grado 9.1. Mi proyecto es un disco duro. Lo que me impulsó a realizar este proyecto fue una actividad de clases en el área de informática. Su idea principal era poder explicar sobre la funcionalidad del disco duro y sus partes. Y su objetivo del proyecto era elaborar un prototipo de disco duro con materiales reciclables que simulara el funcionamiento físico del mismo. Voy a hablar sobre qué es el disco duro. Este es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos, recubiertos con material magnético y unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato y en cada una de sus caras se sitúa un cabezal de lectura o escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Esta permite el acceso aleatorio a los datos, lo que significa que los bloques de datos se pueden almacenar o recuperar en cualquier orden y no solo de forma secuencial. Las unidades de disco duro son un tipo de memoria no volátil que retienen los datos almacenados incluso cuando están apagados. El primer disco duro, que fue inventado por IBM en 1956, a lo largo de los años han disminuido los precios de los discos duros, al mismo tiempo que han multiplicado su capacidad, siendo la principal opción de almacenamiento secundaria para computadores personales. Desde su aparición en los años 1960, los discos duros han mantenido su posición dominante gracias a los constantes incrementos en la densidad de grabación, que se ha mantenido a la par de las necesidades de almacenamiento secundario. Los tamaños también han variado mucho, desde los primeros discos IBM hasta los formatos estandarizados actualmente. Todos se comunican con la computadora a través de controlador de disco, empleando una interfaz estandarizada. Los más comunes hasta los años 2000 han sido IDE. Desde el 2000 en adelante ha ido masificándose el uso de los SATA. Existe además los discos de canal de fibra, empleados exclusivamente en servidores. Las unidades externas se conectan principalmente por USB. Para poder utilizar un disco duro, un sistema operativo debe aplicar un formato de bajo nivel que defina una o más particiones. La operación de formateo requiere del uso de una fracción del espacio disponible en el disco, que dependerá del sistema de archivos o formato empleado. Además, los fabricantes de disco duro, unidades de estado sólido y tarjetas flash miden la capacidad de los mismos usando prefijos del sistema internacional, que emplean múltiplos de potencias de 1000 según la normativa IEC e IEEE, en lugar de los prefijos binarios que emplean múltiplos de potencias de 1024 y son los usados por sistemas operativos de Microsoft. Esto provoca que en algunos sistemas operativos sea representado como múltiplos 1024 o como 1000 y por tanto existan confusiones. Por ejemplo, un disco duro de 500 GB en algunos sistemas operativos será representado como 465 GB, es decir, GB. Al principio, los discos duros eran extraíbles. Sin embargo, hoy en día típicamente vienen todos sellados, a excepción de un hueco de ventilación para filtrar e igualar la presión del aire. El primer disco duro, aparecido en 1956, fue el RAMAC, presentado con la computadora IBM 350, pesaba 1 tonelada y su capacidad era de 5 MB, más grande que un frigorífico actual. Este disco
trabajaba todavía con válvulas de vacío y requería una consola separada para su manejo. Su gran mérito consistía en que el tiempo requerido para el acceso era relativamente constante entre algunas posiciones de memoria. Este tipo de acceso se conoce como acceso aleatorio. En cambio, en las cintas magnéticas era necesario enrollar y desenrollar los carretes hasta encontrar el dato buscado, teniendo tiempos de acceso muy dispares para cada posición. Este tipo de acceso se conoce como acceso secuencial. La tecnología inicial aplicada a los discos duros era relativamente simple. Consistía en recubrir con material magnético un disco de metal que era formateado en pistas concéntricas, que luego eran divididas en sectores. El cabezal magnético codificaba información al magnetizar diminutas secciones del disco duro, empleando un código binario de ceros y unos. Los bits o dígitos binarios así grabados pueden permanecer intactos durante años. Originalmente, cada bit tenía una disposición horizontal en la superficie magnética del disco, pero luego se descubrió cómo registrar la información de una manera más compacta. Las características principales: la interfaz. Una interfaz se utiliza en informática para nombrar a la conexión funcional entre dos sistemas, programas, dispositivos o componentes de cualquier tipo. Proporciona una comunicación de distintos niveles, permitiendo el intercambio de información. La IOPS, esta es una unidad usada para medir el rendimiento de dispositivos informáticos de almacenamiento, como unidades de disco duro, unidades de estado sólido y acceso a almacenamiento en red. Factor de forma. El factor de forma son los estándares que definen algunas características físicas de las placas base para computadores personales. Capacidad de almacenamiento. Una característica importante del disco es su capacidad, la cantidad de información que se puede grabar en él. Por lo general, se mide en gigabytes, pero las capacidades de los modelos actuales ya han superado de terabytes. Velocidad de rotación. Los discos duros modernos de gama media tienen una velocidad de 7200 RPM. Los discos duros portátiles ofrecen una velocidad menor de 5400 RPM. Existen velocidades mayores de 10.000 a 15.000 RPM, pero se utilizan en equipos destinados en uso profesional. Tasa de transferencia de velocidad. Uno de los principales puntos de estudio de la informática es justamente el de la tasa de bits, siendo principalmente conocida como la velocidad de transferencia, que es básicamente la rapidez con la que se pueden comunicar dos dispositivos digitales mediante un sistema de transmisión de datos. La memoria caché. La memoria caché del disco duro o buffer es un espacio de memoria interna en el disco que se utiliza para mantener los archivos que utilices habitualmente, de forma que el disco los tiene más a mano y su acceso es mucho más rápido. Las características principales: la interfaz. Una interfaz se utiliza en informática para nombrar a la conexión funcional entre dos sistemas, programas, dispositivos o componentes de cualquier tipo, que proporciona una comunicación de distintos niveles, permitiendo el intercambio de información. La IOPS, esta es una unidad usada para medir el rendimiento de dispositivos informáticos de almacenamiento, como unidades de disco duro, unidades de estado sólido y acceso a almacenamiento en red. Factor de forma. El factor de forma son los estándares que definen algunas características físicas de las placas base para computadores personales. Capacidad de almacenamiento. Una característica importante del disco es su capacidad, la cantidad de información que se puede grabar en él. Por lo general, se mide en gigabytes, pero las capacidades de los modelos actuales ya han superado de terabytes. Velocidad de rotación. Los discos duros modernos de gama media tienen una velocidad de 7200 RPM. Los discos duros portátiles ofrecen una velocidad menor de 5400 RPM. Existen velocidades mayores de 10.000 a 15.000 RPM, pero se utilizan en equipos destinados en uso profesional.
Tasa de transferencia o velocidad. Uno de los principales puntos de estudio de la informática es justamente el de la tasa de bits, siendo principalmente conocida como la velocidad de transferencia, que es básicamente la rapidez con la que se pueden comunicar dos dispositivos digitales mediante un sistema de transmisión de datos. La memoria caché. La memoria caché del disco duro o buffer es un espacio de memoria interna en el disco que se utiliza para mantener los archivos que utilices habitualmente, de forma que el disco los tiene más a mano y su acceso es mucho más rápido. Tiempo de acceso o latencia. Tiempo de acceso es el retardo temporal o latencia entre una petición a un sistema electrónico y la finalización de la misma o la devolución de los datos solicitados. Las partes de un disco duro. El plato o disco es el componente principal de un disco duro. Es un disco en el que se almacenan datos en formato magnético. El hecho de que estos platos o discos sean rígidos es el que le da su nombre, en oposición a los materiales flexibles empleados en los disquetes. Los discos duros modernos normalmente emplean uno o más platos, fijados en un mismo eje. Un plato puede almacenar información en una de sus caras o en ambas, requiriendo en ese caso un cabezal de lectura o escritura para cada cara. El eje, también llamado spin, es un eje autorrotante alimentado por generadores de trenes de pulso para mantener una velocidad exacta. El motor está compuesto generalmente por 3 juegos de bobinas contrapuestas que imprimen el movimiento al eje central que soporta los platos del disco duro. Los cabezales son de los componentes del disco duro más sensible. Los cabezales funcionan variando la posición dentro del disco duro para poder acceder a la información que necesitamos. El aumento de la densidad magnética y los sistemas de recuperación de la señal hace que en la actualidad esos componentes del disco duro necesiten de un ajuste y programación de funcionamiento. El sistema de funcionamiento consiste en una bobina de cobre encerrada en un imán que en función de la corriente que se le aplique varía su posición para acceder a la información requerida. Esta pieza lleva en la punta de las piezas cerámicas, que son los dispositivos sensibles a los campos magnéticos que componen la información, debido a la debilidad de la señal que generan estos campos magnéticos. El cabezal dispone de un amplificador de la señal alojado en chasis de las cabezas. El actuador es un motor que mueve la estructura que contiene las cabezas de lectura entre el centro y el borde externo de los discos. Un actuador usa la fuerza de un electromagneto empujado contra magnetos fijos para mover las cabezas a través del disco. Jumper es un elemento que permite interconectar dos terminales de manera temporal sin tener que efectuar una operación que requiera una herramienta adicional. Dicha unión de terminales cierra el circuito eléctrico del que forma parte. Conector de energía. A través de este conector la fuente de alimentación le suministra energía al disco duro. El brazo del actuador. El disco duro tiene un brazo que mantiene las cabeceras de lectura e escritura. Este brazo puede mover las cabeceras por las diferentes pistas. La velocidad a la que se puede mover este brazo es increíble. Es bastante ligero, siendo al mismo tiempo potente y preciso. El brazo se puede deslizar por la superficie del disco cientos de veces por segundo si lo necesita. Han existido muchos tamaños de disco duro, pero actualmente se utilizan sobre todo dos tamaños: 2.5 pulgadas para discos duros de portátil y 3.5 pulgadas para discos duros de ordenador. Las capacidades de los discos duros han llegado hasta los 6 terabytes actualmente, capacidad que supera con creces los primeros modelos que surgieron de forma comercial, en los que no cabría ni siquiera una foto hecha con un smartphone actual. En un disco duro de 6 terabytes podemos almacenar hasta 1.600.000 fotografías o 615 horas de video y hasta 2 millones de canciones, un almacenamiento más que suficiente para la mayoría de usuarios del planeta. Un disco duro sirve para almacenar información, pero algo que hoy vemos tan sencillo es una maravilla de la ingeniería moderna. En un disco duro puedes almacenar las fotografías de toda una vida o toda la música que te gusta en un espacio reducido. Este disco duro funciona con una pila, tiene un CD pequeño, el cual es
plato que está encima de un motor que pues va conectado a esta pila. Tiene algunas partes originales de disco duro, como el cabezal, y tiene cartón también.